En este vídeo lo que vamos a hacer es instalar InfluxDB, Grafana y hacer una prueba de concepto mediante NetRed bajo el sistema operativo Windows 10. Lo primero que vamos a hacer es descargar tanto Grafana como InfluxDB. En este vídeo vamos a asumir que ya tenemos Node-RED instalado en nuestro sistema para hacer la prueba de concepto. Entonces iremos a la web de Grafana y descargaremos la versión para Windows 10. De acuerdo, esto es un instalador MSI, es simplemente siguiente y lo instalaremos como un servicio de nuestro ordenador y ya lo tendremos instalado. Por otro lado, lo que haremos es ir a descargar la versión, en este caso la versión de InfluxDB 1.8.4. Esta versión es la única versión que nos va a funcionar de manera sencilla con Windows, ya que la versión 2.0.3 no está preparada para funcionar con Windows y para ello deberíamos utilizar otras herramientas como Docker. Bien, cuando tengamos instalado Grafana, como he dicho, es una instalación muy sencilla donde no tenemos prácticamente que hacer nada. Eso nos va a habilitar el servidor de Grafana en el puerto 3000 de nuestro ordenador en localhost. Entonces lo que haremos es ir a localhost al puerto 3000, entraremos. Ahí, la primera vez que entremos, nos pedirá un usuario y un password, que es el usuario y el password por defecto de Grafana. Nos va a pedir que introduzcamos un nuevo usuario y un nuevo password, en este caso un nuevo password, y entraremos después en esta ventana de aquí. Bien, el otro paso será instalar propiamente la base de datos con InfluxDB. Para hacerlo, lo que haremos es descargar, como he dicho, la versión 1.8.4 de InfluxDB, y en este caso lo que vamos a hacer es descargar un archivo de zip, ¿de acuerdo? Es un archivo zip que en este caso no vamos a tener que instalar, sino que simplemente lo que haremos es descomprimirlo y copiarlo en cualquier directorio de nuestro sistema operativo que nos sea cómodo. En este caso yo lo que he hecho es copiarlo directamente en el desktop. ¿De acuerdo? Lo que vemos aquí son diversos programas. Básicamente nos tenemos que centrar en el cliente de Influx y el servidor que sería InfluxD. También es importante tener en cuenta el archivo influxd.conf, que es donde vamos a encontrar la configuración de donde queremos almacenar los datos y diferentes configuraciones relacionadas con InfluxDB. Bien, cuando ya tenemos descargado por un lado InfluxDB y por el otro lado tenemos instalado Grafana, lo que haremos es poner en funcionamiento InfluxDB. En este caso InfluxDB lo podemos instalar como servicio, pero por defecto, si no hacemos nada, lo tendremos configurado directamente como un programa, como un servicio que tenemos que iniciar directamente desde la línea de comandos de nuestro sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haremos será entrar en crearemos un terminal del sistema y iremos a la carpeta de InfluxDB que hemos creado. En este caso hay dos maneras de arrancar. Podemos indicarle que utilizaremos nuestro archivo de configuración personal. En este caso sería decirle que influxd.exe config y después darle el archivo de configuración. En este caso sería influxdb.conf. Pero como estamos intentando hacer una prueba de concepto muy sencilla, donde se vea un poco el funcionamiento, pero sin entrar minimizando al máximo las configuraciones, simplemente una prueba mínima que funcione, vamos directamente a arrancar InfluxD, ¿de acuerdo? En este caso, cuando arrancamos directamente InfluxD desde nuestro terminal,
lo que él va a utilizar va a ser una configuración por defecto y va a crear esos repositorios o espacios donde va a guardar las bases de datos en localizaciones por defecto, que en este caso es la carpeta .influx dentro de nuestra carpeta personal. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo ya tenemos el servidor de InfluxDB corriendo, como digo, con una configuración muy básica por defecto. Y lo que es que nos quedará pendiente es entrar en el cliente de InfluxDB, que en este caso sería Influx. Como veis, cuando hemos entrado automáticamente ya nos ha reconocido, ya nos ha, vemos aquí en el servidor que ha detectado nuestra conexión, y lo que haremos es crear una base de datos, ¿de acuerdo? Y le pondremos, por ejemplo, test, me lo invento, testdb. ¿Vale? Con eso hemos creado una base de datos que le hemos llamado testdb y salimos. ¿De acuerdo? Con eso simplemente, pues ahora ya tenemos una base de datos creada. El siguiente paso, cuando ya tenemos InfluxDB corriendo, recordad que no podemos cerrar esta ventana, a menos que lo ejecutemos como servicio, pero como digo, estamos haciendo una prueba muy básica, tenemos esta ventana y está corriendo el servicio directamente en nuestra ventana. Lo que haremos ahora es ir a Grafana y desde aquí lo que vamos a hacer es configurar una fuente de datos. En este caso yo la tengo configurada, ¿de acuerdo? Pondremos localhost 8086, que es donde está corriendo nuestro InfluxDB, y simplemente no haremos nada, ninguna configuración particular, excepto indicarle que la base de datos sea testdb, que es justamente la que acabamos de crear. Para probar que funcione, le damos a Save and Test y nos tendría que salir que la fuente de datos es correcta. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya tendríamos, por un lado, Grafana conectado con la fuente de datos de InfluxDB y InfluxDB corriendo. Si queremos probar de realmente introducir datos en esta base de datos y ver que funciona, lo que vamos a hacer es utilizar el Node-RED. En este caso, como he dicho, no vamos a explicar la instalación de Node-RED, no es especialmente compleja, pero entiendo que bueno, ya la tenemos instalada. Y lo que haremos es instalar, en este caso mediante el palet, el nodo de InfluxDB, ¿de acuerdo? Que ya lo tengo instalado, que es este nodo de red con trip InfluxDB. Y a partir de ese momento tendremos dos nodos, bueno, varios nodos en storage, si no me equivoco, que es básicamente lo que nos interesa es el InfluxDB in y el InfluxDB out. En este caso vamos a utilizar un InfluxDB out y lo vamos a configurar para que conecte con nuestro servidor de InfluxDB. En este caso, como estamos utilizando una versión 1.8, pues le indicaremos que utilizamos la versión 1.8 y lo configuraremos directamente para que apunte a localhost 8086, ¿de acuerdo? Configuraremos el servidor y le indicaremos dos cosas. La primera es la base de datos en la que vamos a inyectar datos, en este caso es testdb, como habéis visto, y después la medición que queremos inyectar. En este caso, bueno, me lo estoy inventando porque no tenemos nada conectado, pero sería temp de temperatura, como si quisiéramos incorporar valores de temperatura a nuestra base de datos. Cuando tenemos esto, en este caso tenemos un inject, que en inject que vamos a incorporar directamente un valor como si fuese una temperatura, pero lo lógico en este caso es que no utilicésemos un inject, sino que tuviésemos esta en de red, tuviésemos nuestro InfluxDB conectado a un broker de MQTT que él mismo también estuviese conectado pues, a un microcontrolador con un sensor que nos envía una serie de datos de temperatura, y en base a eso pudiésemos, mediante nodo de red, pudiésemos recibir los datos que está enviando el microcontrolador y inyectarlos, ¿vale?, a nuestra base de datos de InfluxDB. Pero como es una prueba de concepto, como digo, muy sencilla, no tenemos todo eso y simplemente lo que hacemos es inyectar un valor, en este caso 24, a nuestra base de datos en InfluxDB. Entonces inyectamos el valor y en principio ya nuestra base de datos que se llama testdb tendría un valor de temp nuevo que sería 24. Entonces, para poder visualizar estos valores, lo que haríamos es ir a
por ejemplo, aquí a nuestro Grafana, iríamos a explorar y seleccionaríamos, en este caso tenemos ya la fuente de datos de InfluxDB que teníamos configurado, ¿vale? Y le diríamos que queremos seleccionar el valor de temperatura, ¿vale? Y en ese momento lo que vamos a hacer es definir, vamos a poner la cosa aquí, un segundo, vale, vamos a inyectarlo otra vez, porque eso está bien, la media, time interval, en este caso, vale, y aquí ya lo tenemos, como podéis ver, inyectado el valor 24. Si ahora, por ejemplo, lo que hiciésemos es inyectar un valor diferente, por ejemplo, en vez de 24 le ponemos 27 y decimos que OK y hacemos el deploy. De acuerdo, esperamos un segundo que haga el deploy y cuando ya lo tenemos inyectamos el valor 27 y si actualizamos esta query, ¿vale? Deberíamos ver que un segundo. Vale, perdonad, un segundo, estaba configurando esto. Pues tenemos directamente el 24 y el 27. Nos estaba fallando porque en el group by lo tenía puesto en 10 minutos y evidentemente no teníamos tanta información, pero ahora veis que hemos recibido el valor 24 y el valor 27. Y a partir de aquí podemos comenzar a jugar con nuestras gráficas, nuestros dashboards, a generar información, analizar información mediante Grafana que estamos recibiendo desde Node-RED, que la almacena a InfluxDB y después la visualizamos con Grafana. A partir de aquí realmente esto da para mucho, podemos comenzar a configurar, a hacer diferentes tipos de gráficos. Hay una gran cantidad de tipos de gráficos en Grafana y capacidad de hacer análisis sobre la información, pero es una cosa que os dejo ya para que experimentéis vosotros mismos. Muchas gracias.